El peso no lo es todo. Yo puedo perder 3 kilos, pero si he perdido 3 kilos de músculo, me voy a ver peor y voy a estar peor físicamente. Con lo cual el peso no es el valor que tenemos que buscar. Tenemos que centrarnos en el porcentaje de grasa. Bueno, la charla de hoy se llama Secretos para la pérdida de peso a partir de los 40. Como supongo que sabéis, a partir de los 40 ya empiezan a haber ciertos cambios en el cuerpo, tanto de hombres como de mujeres, ¿vale? Son bastante más marcados en el caso de las mujeres, pero en el caso de los hombres también hay ciertos cambios. No nos vamos a meter muy en profundidad en cuáles son esos cambios, pero sí un poquito en cómo podemos intentar evitar que esos cambios vayan haciendo que nuestro cuerpo vaya ganando grasa, que es lo que suele pasar, uno de los efectos que más suele pasar y que más solemos intentar evitar que pase, ¿vale? No hay ningún secreto. Para perder peso hay un equilibrio entre ingesta de calorías y consumo de calorías, ¿vale? En el lado de la ingesta, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos hace contar esas calorías que ingerimos? ¿Qué elementos? Cuando comemos, ¿vale? Tenemos esa ingesta de calorías. ¿Ingesta de calorías de dónde viene? Viene principalmente de los alimentos, pero ¿de qué parte de los alimentos? ¿Vale? Seguro que los conocéis. Uno son los hidratos de carbono, ¿vale? ¿Cuáles más? ¿Qué más elementos de la alimentación nos aportan calorías? Las grasas, efectivamente. ¿Cuál más? Los azúcares estarían dentro de los hidratos de carbono, ¿vale? Tenemos los hidratos de carbono, las grasas, ¿qué más? Las proteínas, y nos falta un cuarto, que muchas veces lo olvidamos. Hay algo más que nos aporta también calorías, que no son ni grasas, ni hidratos de carbono, ni proteínas. ¿Se os ocurre cuál puede ser? ¿Vale? El alcohol, ¿vale? El alcohol también aporta calorías. De hecho, aporta muchas calorías. 1 gramo de alcohol nos aporta 7 calorías. Por eso una cerveza o una copa de vino, o evidentemente alcoholes más destilados, aportan gran cantidad de calorías. Y además, lo que se suele decir son calorías vacías. ¿Sabemos qué significa esa expresión de calorías vacías? ¿Sabemos a qué hace referencia? Efectivamente, además esas calorías, ¿vale? Las llamamos vacías porque no nos aportan nada más. Es decir, si yo me bebo una cerveza, me puede aportar algún micronutriente, pero por norma general lo que aporta son muchas calorías, pero muy pocos micronutrientes, vitaminas, minerales, muy pocas cosas, por así decirlo, valiosas para nuestro organismo, más allá de esas calorías. Se dice lo mismo de los azúcares simples, es decir, el azúcar refinada aporta calorías, pero no aporta absolutamente nada más, ¿vale? Pues de ahí viene esa expresión de calorías vacías, ¿vale? Como decía, el alcohol aporta más o menos unas 7 calorías por gramo, ¿vale? Las grasas aportan 9 calorías por gramo, es decir, es lo que más calorías nos aporta. Por eso durante muchos años las dietas lo que hacían era reducir la cantidad de grasa de la dieta. ¿Por qué? Porque quitando cantidades relativamente pequeñas estábamos quitando muchas calorías. Como veremos a lo largo de la charla, las calorías no son lo único importante, ¿vale? Hay más cositas y veremos un poquito el porqué, ¿vale? Luego tenemos la proteína, ¿vale? Y los hidratos de carbono, que estos dos nos aportan unas 4 calorías por cada gramo, ¿vale? Como comentaba un poquito, cada uno de estos tiene una serie de funciones en el organismo. Principalmente los hidratos de carbono sirven como energía, ¿vale? Y principalmente como energía para usar de forma relativamente rápida. Es decir, o bien están en la sangre o bien se almacenan en el músculo y en el hígado para utilizarlos de forma más o menos diaria. Digamos que sería el dinero en efectivo, ¿vale? Lo tengo para utilizarlo en las transacciones del día a día. Por otro lado tenemos las proteínas. Su principal función es la estructural, es decir, las proteínas es lo que da sostén a nuestro cuerpo. La mayoría de elementos de nuestro cuerpo están formados por proteínas. Las grasas lo que harían sería el almacenamiento a largo plazo, es decir, es la cuenta de ahorros. Cuando no tengo hidratos de carbono o no los tengo disponibles, entonces tiro de esa cuenta de ahorros. Cuando no tengo efectivo, tiro de la cuenta de ahorros. Pero normalmente si tengo efectivo, siempre a la hora de pagar cualquier cosa más o menos pequeña, siempre voy a utilizar ese efectivo. Y por último, el alcohol no se acumula, ¿vale? El alcohol cuando está en el organismo, además de aportar muchas calorías, hay que eliminarlo porque es un tóxico. Y por lo tanto, cuando está en el organismo se centra en eliminarlo y deja de lado otros procesos que pueden ser también importantes, ¿vale? Porque el hígado se centra exclusivamente en eliminar ese tóxico. Por otro lado, tenemos el consumo, es decir, las calorías que nosotros gastamos. ¿Sabéis cuáles son los compartimentos que tenemos dentro de ese consumo? ¿Vale? Tenemos 3, os doy la pista, tenemos 3. ¿Qué se os ocurre que puede ser? Elena me dice que no sabe nada, Paula tampoco, Virginia, ¿te mojas? El consumo metabólico basal, efectivamente, esas son las calorías que quemamos simplemente por mantenernos vivos.
Al final, para que nuestro cuerpo se pueda mantener vivo, tiene que consumir una serie de calorías. ¿Sabéis más o menos qué porcentaje supone eso? ¿Creéis que es un porcentaje grande? ¿Es un porcentaje pequeño? Es grande, más o menos. Decidme un número, un porcentaje. Arriesgaros, y aquí no hay preguntas buenas o malas. De hecho, no hay un porcentaje exacto. Cada persona tiene valores que pueden ser diferentes. Entonces, arriesgaros. Venga, decidme un porcentaje. No me refiero al número de calorías, me refiero al porcentaje, es decir, del 100% de las calorías que consumimos en el día, ¿qué porcentaje vienen simplemente por el hecho de estar vivos? Y las podemos modificar relativamente poquito, se pueden modificar pero relativamente poco. Un 70% por allí, más respuestas. Un 60%, vale, entre el 60 y el 70, vale. Segundo compartimento, otro elemento, aparte de, vale, ya estamos vivos, a partir de ahí, ¿cómo más podemos consumir calorías? ¿Vale? El estar vivo simplemente es 24 horas tumbado en la cama. Si me levanto de la cama, ¿qué es lo que hago? Movernos, efectivamente. Luego tenemos otro porcentaje que es las calorías que quemamos por nuestro movimiento, sea voluntario o involuntario. Ahí incluimos tanto ejercicio como hacer cualquier otra labor. Simplemente levantar un vaso de agua, al final va a hacer que nuestro consumo de caloría sea mayor que si no hacemos ese movimiento. Y por último tenemos un tercero, que es normalmente el menos conocido, que es el que se llama el efecto térmico de los alimentos. ¿Vale? Eso es las calorías que consumimos simplemente por comer, metabolizar y almacenar los alimentos que comemos, ¿vale? Porque eso al final tiene un proceso metabólico y también tiene un consumo de calórico. Como muy bien habéis dicho, ¿vale? Está en torno al 60% ese gasto metabólico basal, es decir, entre la mitad y el 60-70% de las calorías que quemamos lo hacemos simplemente por estar vivos, ¿vale? Entre el 20 y el 40% es por el ejercicio, ¿vale? Entendiendo ejercicio no solo la clase de entrenamiento, sino ejercicio como cualquier movimiento voluntario que hacemos con nuestro organismo, y entre más o menos el 10-15% por ese efecto térmico de los alimentos. De lo que comemos, más o menos el 10-15% se utiliza para metabolizar eso que hemos comido, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy un poquito es 3 trucos, cada uno para modificar o intentar incrementar ligeramente esos 3 valores, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a empezar con el gasto metabólico basal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es el más importante, ¿vale? Cosas importantes. Con el paso de la edad, ese gasto metabólico basal se va a reducir. ¿Por qué? Principalmente porque tendemos a perder masa muscular, ¿vale? La masa muscular es uno de los elementos que más calorías consume porque es uno de los elementos más grandes de nuestro organismo. A pesar de que por kilo el músculo, ¿vale? Fijaros que el músculo consume más o menos unas 13 calorías por kilo al día. Es muy poco, por ejemplo, comparado con el hígado, con el cerebro o con el corazón y los riñones, que consumen muchas más calorías. ¿Qué pasa? Que esos órganos son mucho más pequeños, con lo cual en porcentaje, al final, aunque es cierto que consumen más calorías, al final, como eso va por kilos, ¿vale? Consumimos menos, con lo cual cuanta más masa muscular tengamos, más calorías vamos a quemar simplemente por el hecho de estar vivos, ¿vale? Mientras que no podemos modificar el tamaño de nuestro hígado, de nuestro cerebro o de nuestro corazón, sí podemos modificar la cantidad de músculo que tenemos. Y como os digo, con el paso de la edad, la tendencia es a cada vez tener menos músculo y cada vez tener más grasa. La grasa consume muchísima menos calorías, de hecho consume prácticamente 4 veces menos calorías que el músculo, con lo cual a mayor cantidad de grasa en el día a día vamos a consumir menos calorías. Por tanto, es muy importante mantener la masa muscular con el paso de los años. ¿Qué es lo que sucede, ¿vale? O que es por desgracia muy habitual con el paso de los años? Voy ganando grasa y lo que hago que es, pues hago una dieta o intento buscar estrategias para perder peso, ¿vale? Este es uno de mis estudios favoritos, ¿vale? Es un estudio que a día de hoy sería complicado hacer. Básicamente lo que cogieron a un grupo de sujetos sanos, voluntarios, esto se hizo en la época de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente los pusieron en condiciones como si estuvieran en un campo de concentración, ¿vale? Literalmente, los tuvieron durante 24 semanas con una hambruna. El objetivo era que en esas 24 semanas, más o menos, perdieran un 25% de su peso corporal. Teniendo en cuenta que era gente sana, para que os hagáis una idea, este individuo de aquí, que pesaba más o menos unos 70 kilos, llegó a perder, ¿vale?, más de 10 kilos, ¿vale? De hecho, bueno, ahora luego veréis el dato, perdió más o menos unos 20 y tantos kilos,
¿vale? Es decir, una persona de 70 kilos que pierde 20 kilos, imaginaros cómo se quedó. De hecho, ahora luego vais a ver la foto de cómo estaba, ¿vale? ¿Por qué os he puesto este estudio? Porque es muy revelador, ahora luego vamos a ver una gráfica, qué es lo que sucede cuando hacemos sobre todo dietas milagro. Esas dietas maravillosas en las que o bien se basan en zumos, en batidos, en productos mágicos, que lo que nos aporta son muy pocas calorías. ¿De acuerdo? Como os decía, el protocolo, hacían 12 semanas de control, estaban 12 semanas comiendo de forma normal para mantener un peso más o menos estable, que no fluctuara. Después de eso hicieron 24 semanas de hambruna y después de esas 24 semanas de hambruna hicieron 12 semanas de realimentación controlada, les empezaron a dar comida de forma más o menos controlada, incrementando cada vez las calorías, y por último 8 semanas donde les dejaban comer libremente. ¿Vale? Como os digo, este hombre de 70 kilos tenía unos 10 kilos de grasa y unos 60 kilos de masa que no era grasa, ¿vale? Estos son los resultados después de esas semanas, ¿vale? Evidentemente esto es un caso muy extremo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasó? De esos 10 kilos de grasa que tenía, perdió el 70%, perdió 7, ¿vale? Y de los 60 kilos de masa que no eran grasa, perdió el 20%, perdió unos 12. En total perdió 19 kilos. ¿Vale? Una persona de 70, con lo cual evidentemente es una pérdida de peso exageradísima, ¿vale? A los hechos me remito, o sea, la imagen es clara. Pregunta, ¿qué pensáis que pasó después de las 12 semanas de realimentación y 8 semanas de alimentación libre? Opción A, ¿pensáis que recuperaron el peso inicial y subió un poco la grasa? Es decir, volvió a los 70 kilos que pesaba antes, pero en lugar de un 15 tenía un 18% de grasa. Opción B, ganaron casi 4 veces la grasa perdida y subieron de peso, 26 kilos de grasa y 78 kilos de peso. O C, incrementaron su masa muscular y mantuvieron un porcentaje de grasa bajo. Volvieron a esos 70 kilos iniciales y se mantuvieron en un 15% en lugar del, un 10 en lugar del 15 inicial. ¿Qué pensáis que le pasó? Después de, exacto, perdieron el peso, 12 semanas que les empezaron a dar de comer poco a poco y 8 semanas donde les dejaron comer libremente. ¿Qué pensáis que sucedió? ¿La B? ¿La B? Efectivamente, ¿vale? Lo que sucedió es que además de esos 7 kilos que habían perdido de grasa, es decir, recuperaron esos 7, pero luego recuperaron 8 kilos adicionales, ¿vale? Mientras que la masa muscular se quedó exactamente igual, ¿vale? Aquí veis un poquito la gráfica, ¿vale? Esta línea de aquí, que es una curvita pequeñita, es la masa libre de grasa, es decir, lo que no es grasa. Vemos cómo bajó y cómo al final del estudio volvió a exactamente el mismo punto. Sin embargo, esta línea que baja mucho, que es la grasa, fijaros cómo sube, ¿vale? ¿Cuál es el punto en el que deja de subir la grasa? Que eso es lo importante. Durante muchísimos años se pensó, y todavía a día de hoy se sigue pensando en muchos casos, que nuestro cerebro tiene, por así decirlo, un regulador en el cual considera que tiene un peso ideal o una cantidad de grasa ideal, ¿vale? Que funciona un poco como un termostato. Si subo de peso me hace bajar, si bajo de peso me hace subir, para intentar mantenerse más o menos estable. ¿Qué es lo que nos demuestra este estudio y otros varios que se hicieron después? Que realmente eso no tiene tanto que ver con la grasa, es decir, si yo pierdo grasa y la gano, a mi cuerpo le da relativamente igual, sino con la masa libre de grasa, es decir, principalmente con el músculo. Cuando yo pierdo músculo, mi cuerpo va a hacer todo lo posible por intentar recuperarlo. ¿Qué va a suceder? Que si yo no hago ejercicio, tengo que ganar mucho peso para que mi músculo vuelva a los niveles anteriores. ¿A qué os suena eso? A bajar de peso y volver a subirlo, ¿vale? El efecto rebote que pasa sobre todo cuando hacemos dietas milagros, sobre todo si las hacemos sin ejercicio. ¿Por qué? Porque como estoy tomando muy pocas calorías, mi cuerpo lo detecta y ¿qué es lo que dice? El músculo, como no lo estoy usando porque no hago ejercicio, lo voy a quitar porque esto gasta mucho y no lo necesito. Cuando luego vuelvo a comer de forma más o menos normal, porque al final las dietas milagros es lo que tienen, que no las puedes mantener a largo plazo, cuando vuelves a comer, vuelves a ganar peso. Y ese peso que ganas no es músculo, porque para ganar músculo sabemos de sobra que hay que hacer ejercicio, si no, el cuerpo no lo busca. Entonces, lo que hacemos es ganar mucho más peso. Por ello, es muy importante el que cuando hacemos una dieta, por eso incidimos mucho, cuando hacemos un pesaje, a lo mejor el peso no ha bajado tanto, pero no ha bajado porque hemos subido masa muscular o estamos manteniendo masa muscular, ¿vale? Porque es súper importante, y más a partir de los 40, que la tendencia siempre es a que la masa muscular baje y por tanto a que el cuerpo intente compensar elevando el peso, ¿vale? Ese es un poco el secreto número 1. Para perder peso es fundamental mantener la masa muscular. Si no mantengo la masa muscular, va a ser muy difícil
que pueda mantener una pérdida de peso a largo plazo, porque el cuerpo va a empezar a buscar modificaciones inconscientes como tener más hambre, tener más apetencia por alimentos muy calóricos, como son aquellos ricos en grasa y ricos en azúcares, como por ejemplo tener una reducción del movimiento involuntario, ejemplo, gente que durante todo el día está moviendo la pierna y cuando empieza a hacer este tipo de dietas, como su cuerpo detecta que tiene que consumir calorías, de forma involuntaria ese tipo de movimientos los dejamos de hacer, ¿vale? Además me voy a encontrar más cansada o más cansado, voy a tener más pereza, me va a costar más hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que está intentando es volver a esos valores, con lo cual al final lo que tiende a hacer es, si me das poca energía, yo lo que voy a hacer por todos los medios es intentar de forma inconsciente que hagas menos movimientos involuntarios, ¿vale? Intentar que te muevas menos para intentar recuperar ese peso que hemos perdido, ¿vale? Por eso es muy importante que cuando se hace una dieta o cuando se está intentando bajar de peso, y en especial, repito, a partir de los 40, 45, 50, sobre todo cuando en el caso de las mujeres llega la menopausia, ¿vale? Incrementar el consumo y la calidad de las proteínas. Esto no quiere decir que haya que tomar necesariamente batidos o que haya que tomar muchísimas proteínas. Hay que adecuarlas a las necesidades de la situación. Y cuando yo intento perder peso, como la tendencia va a ser a perder masa muscular, si le doy un pequeño extra, mi cuerpo va a tener esos ladrillos que hemos dicho que nos van a servir para mantener la masa muscular. Y además es muy importante hacer entrenamiento de fuerza, ¿vale? Normalmente en la pérdida de peso lo que tendemos a hacer es hacer entrenamiento aeróbico. ¿Por qué? Porque es lo que quema calorías. Pero si al final perdemos esa masa muscular, a largo plazo nos va a costar cada vez más ir bajando de peso y cada vez vamos a tener que hacer dietas más estrictas, con lo cual se va a dificultar todo más. Por tanto, secreto número 1, muy importante, cantidad y calidad de proteínas y entrenamiento de fuerza para mantener la masa muscular, ¿vale? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Pueden ser buenos según las necesidades, pueden ser un complemento. Todo suplemento debe de ser un complemento. Es decir, si tú tienes una buena base, si tú tienes una buena alimentación, te puedes aprovechar un poquito de ese suplemento, ¿vale? En caso de que tengas una necesidad de proteínas, que a lo mejor no la tienes, que a lo mejor con una dieta variada y con suficiente carne, pescado, huevos o fuentes vegetales como las legumbres, el tofu, la soja texturizada, tienes suficientes proteínas y no lo necesitas. Pero hay veces en los que puede ser un aliado, puede serlo, no es necesario. O sea, hacer una dieta con más proteína no tiene por qué ser necesariamente bueno si estás tomando más de la que necesitas. El problema es cuando estás por debajo de la que necesitas. Entonces sí que te puede ayudar. Por ejemplo, ¿a quién le recomiendo yo o a quién le he recomendado en alguna ocasión tomar ese suplemento de proteínas? Gente que, por ejemplo, quiere ganar de peso porque lo que le cuesta es ganar peso y le cuesta comer más y la carne se le hace bola y le cuesta mucho comer pescado. Puede ser una herramienta, pero repito, es una herramienta. El problema es cuando basamos toda nuestra dieta en ese tipo de suplementos. Ahí tenemos un problema. Lo más importante es tener una buena alimentación a base de alimentos naturales y a partir de ahí poner una pequeña ayuda. Yo además siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como comprarte unos deportivos de 200 euros para estar sentado en el sofá. Si no tienes una buena base, si tú no sales a caminar o no sales a correr, los deportivos no te van a hacer nada. Si tienes unos deportivos buenos, que pesan menos, que te ayudan, que tienen mejor amortiguación, te van a ayudar a cuando corras a hacerlo mejor y por tanto poder entrenar un poquito más. Pero si no sales a correr, por mucho que te gastes en los deportivos, no te van a ayudar. Pues esto es un poquito lo mismo. Una mala dieta con proteínas es una mala dieta con proteínas, no se convierte en una buena dieta, ¿vale? Perfecto. Vamos a hacer por el segundo punto, la parte del ejercicio, ¿vale? Posiblemente esta sea la parte que más podemos modificar. Evidentemente podemos incrementar desde que es ese 20% hasta deportistas de élite que entrenan 6, 7, 8 horas al día. Evidentemente este 40% posiblemente a ellos se les quede corto porque entrenando 8 horas al día la cantidad de calorías que consumen por el entrenamiento o por el ejercicio es mucho mayor. Con lo cual esta es la parte que más podemos modificar porque podemos incrementar. Esto lo podemos mantener o tratar de incrementar un poquito, ¿vale? Al final ahí podemos manipular relativamente poco, pero aquí sí que realmente podemos incrementar mucho más, ¿vale? Un estudio, ¿vale? Esto es un metaanálisis. Un metaanálisis en ciencia es el grado más alto de evidencia, es decir, cogen toda la investigación que hay, la unen y sacan una serie de conclusiones. En este caso, dieta, ejercicio o dieta, ejercicio o dieta con ejercicio, ¿vale? Desde los 18 años hasta los 65 años, ¿vale? He subrayado una de las conclusiones para que veáis que esto no es mi opinión, sino que es lo que dice la ciencia. Yo cuando doy mi opinión y cuando saco ciencia es ciencia, ¿vale?
Lo que mejor funciona para la pérdida de peso y mantenimiento de masa muscular, para mejorar los porcentajes de grasa, es la combinación de ejercicio y RT, ¿vale? Que es entrenamiento de fuerza, ¿vale? Resistance Training. Funciona mejor que la dieta solo y funciona mejor que la dieta y ET, que es Endurance Training, entrenamiento de resistencia. Lo que más evidencia tiene, lo que mejor funciona es el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque es muy importante no solo lo que se consume durante la sesión, sino lo que vamos a producir después de la sesión. Cuando yo hago un entrenamiento de fuerza, como hemos dicho, incrementamos nuestra masa muscular, con lo cual ese incremento, por un lado, va a hacer que consuma más calorías en mi día a día y por otro, eso consume energía. Al final, generar músculo hace que consuma energía y esa energía no la consumo solo durante la sesión. Por eso es importante los entrenamientos de intensidad, ¿vale? Aquí tenemos otro estudio, ¿vale? Esto compara entrenamiento de alta intensidad, entrenamiento de moderada intensidad y un grupo que no hacía entrenamiento, ¿vale? Esto es cuánto perdieron de peso, ¿vale? Este es el grupo que hacía alta intensidad, este es el grupo que hacía media intensidad y este es el grupo que no hacía entrenamiento. Por otro lado tenemos el cambio en circunferencia de cadera, ¿vale? Circunferencia, perdón, de cintura, ¿vale? Les medían la cintura. Esto es cuánto bajaron los que hacían entrenamiento de alta intensidad de nuevo, los que hacían entrenamiento de media intensidad y los que no hacían entrenamiento. ¿Qué os llama la atención de esas dos gráficas? ¿Vale? ¿Te llama la atención el poco peso que pierden esta gente? Perfecto. ¿Alguna otra cosa que os llame la atención? La cintura de los blancos, perfecto. ¿Y si combinamos esas dos observaciones? Fijaros que los que hacen media intensidad pierden menos peso, pero sin embargo pierden más cintura, ¿vale? ¿Por qué? Porque el peso que han perdido es grasa, mientras que el peso que han perdido estos, como no hacen ejercicio, una parte es grasa, pero la otra parte es músculo. Recordad, siempre os decimos lo mismo. ¿Lleváis mejor el pantalón? Perfecto, entonces lo que estamos perdiendo es grasa. ¿Por qué? Porque la grasa ocupa más volumen que la masa muscular, con lo cual cuando vamos notando que perdemos peso, o ya no que perdemos peso, porque puede pasar que no perdamos peso, que nos subamos a la báscula y pesemos exactamente lo mismo, pero ya hemos bajado de talla. ¿Cómo puede ser eso? Porque he bajado masa muscular, perdón, he bajado grasa y he subido músculo. Si pierdo 1 kilo de grasa y subo 1 kilo de músculo, el peso es el mismo, pero el volumen no, ¿vale? Por eso estos pierden menos peso, porque como sí que hacen ejercicio, ¿vale? Han ganado posiblemente algo de masa muscular. No han perdido tanto como estos, porque estos tienen un entrenamiento más intenso y por tanto han consumido más calorías, ¿vale? Pero pierden más peso que estos. Sin embargo, luego a nivel estético incluso, ya no a nivel funcional, a nivel estético se van a ver mejor, porque han perdido más volumen, han perdido más talla. Con lo cual, al final, eso es también importante, ¿vale? Muchas veces queremos perder peso, todos queremos perder peso por estar, evidentemente, más saludables, pero al final todos queremos vernos bien. Y el vernos bien nos ayuda a motivarnos, y el motivarnos nos ayuda a continuar, y eso al final va a repercutir en nuestra salud. Entonces es muy importante que el ejercicio, como os decía antes, es clave para la pérdida de grasa. Si yo puedo perder peso haciendo solo dieta, pero normalmente, solo con dieta, no voy a conseguir perder solo grasa. Siempre voy a perder algo de músculo. Y por tanto, el volumen va a ser diferente, ¿vale? Secreto número 2, perdonad que me he colado ahí. Es más importante la intensidad que la cantidad de ejercicio, ¿vale? Aquí estos hacían, este entrenamiento era literalmente un entrenamiento de 14 minutos. Hacían, si no recuerdo mal en el estudio, 5 minutos o 4 minutos de calentamiento y 10 minutos de entrenamiento. 10 minutos que consistían en, es un estudio, eso luego en la vida real no es así, 10 minutos que eran 1 minuto a tope en la bici, 1 minuto de paseo. 1 minuto a tope en la bici, 1 minuto de paseo. Y consiguieron mejoras. Un entrenamiento de 14 minutos. ¿Por qué? Porque era un entrenamiento de muy alta intensidad. Luego habrá que ver si eso en la vida real, esto es un estudio, ¿vale? Luego los estudios hay que llevárselos a la vida real, ¿vale? Pero lo que nos demuestra es que es más importante la intensidad, ¿vale? Es más interesante hacer un trabajo de fuerza que nos va a demandar una intensidad alta, es decir, esa sensación de que el músculo quema, por así decirlo, o un trabajo tipo HIIT, ¿vale? Ya sea en la bici, en la elíptica, en múltiples modalidades en las que trabajamos de forma intensa y descansamos, que es simplemente el salir a caminar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ahorrar tiempo, porque en menos tiempo, y hoy en día el tiempo es algo fundamental, en menos tiempo o en menos sesiones vamos a conseguir mejores resultados, vamos a evitar el efecto rebote, porque muchas veces el salir a caminar es lo mínimo que tenemos que hacer. O sea, muchas veces contamos el salir a caminar como ejercicio. Salir a caminar,
entre comillas, gracias cuando la gente, no, si yo me muevo mucho, yo hago los 10.000 pasos de la OMS. Los 10.000 pasos de la OMS es lo mínimo que necesitamos para no ir a peor. O sea, los 10.000 pasos de la OMS no deberían de ser un objetivo. 10.000 pasos de la OMS es lo que tenemos que hacer para no empeorar. O sea, a partir de ahí podríamos considerar que estamos empezando a hacer algo, pero es que eso es lo mínimo que deberíamos hacer, ¿vale? Porque esa intensidad también nos va a ayudar a mantener la masa muscular, además vamos a perder más grasa y más volumen. Por tanto, es muy importante hacer entrenamiento de intensidad, no solo de cantidad. Que evidentemente, si yo hago mis entrenamientos de fuerza y en lugar de estar en el sofá me voy a caminar, todo suma, ¿vale? Pero entre hacer un entrenamiento de intensidad, si tengo que elegir, siempre va a ser mejor hacer un entrenamiento más intenso, aunque sea más breve, que más largo, ¿vale? Eso no quiere decir que los entrenamientos de salir a caminar, salir a trotar, salir en bicicleta, este tipo de entrenamientos no quiere decir para nada que estén mal, pero siempre, sobre todo si quiero perder peso, lo tengo que acompañar de un entrenamiento de alta intensidad, porque es lo que me va a mantener esa masa muscular. Perfecto. Por último, vamos a por el tercer punto, al efecto térmico de los alimentos que hemos comentado. Y aquí os quiero lanzar una pregunta, quiero que hagamos un pequeño debate. ¿Son importantes las calorías? No me vale sí o no, esto es como en el cole. Responde y justifica tu respuesta, ¿vale? Quiero saber un poquito vuestra opinión, quiero saber un poquito qué es lo que pensáis. ¿Las calorías son importantes? Elena, ¿por qué? ¿Eh? Efectivamente, es decir, las calorías son importantes porque si te pasas de calorías, al final no vas a conseguir el objetivo. Perfecto. ¿Virginia? ¿Por qué no son lo mismo? Vale, es cierto que la carne, en este caso, te va a aportar más calorías que el gin tonic, perdón, te va a aportar más micronutrientes, pero las calorías son las mismas. Exacto, entonces nos van a hacer engordar, dejando a un lado las vitaminas, minerales y otros elementos, nos van a hacer engordar lo mismo si yo me tomo 50 calorías de un gin tonic que si me tomo 50 calorías de un filete de carne. ¿Vale? ¿Paula? ¿Te subes al carro? Fantástico. De hecho, un poquito en base a lo que tú estabas comentando, ¿vale? Os he hecho este ejemplo, ¿vale? Tenemos tres alimentos, 150 gramos de pollo, 65 gramos de arroz y 26,5 gramos de aceite. Cada uno de ellos aporta exactamente 235 calorías. Nos aportan exactamente las mismas calorías. Tomando las mismas calorías, ¿engordaremos lo mismo? Virginia dice que no. Elena. ¿Vale? ¿Vista la grasa? ¿Por qué? ¿A qué te refieres con vista la grasa? Sí, pero las calorías son las mismas. Fíjate que luego en la suma de calorías son 235 calorías exactamente en todos los casos, aunque sea más grasa. Es más grasa, por tanto es menos cantidad, ¿vale? Pero no estamos hablando aquí del tema de saciedad, por ejemplo, que podría ser un factor importante. Evidentemente, si yo me como 25 gramos de aceite, eso es un chupito. No me va a quitar el hambre igual que 150 gramos de pollo, con lo cual voy a tender a comer más. Pero si yo en un día únicamente comiera esto, al terminar ese día, mi peso variaría más en uno que en otro, sería exactamente igual. ¿No tienes idea? Paula, ahora te tienes que mojar, tienes que decirme algo. A ver, según eso, las calorías están compuestas por lo que pone abajo. Efectivamente. Entonces, no todo eso engorda igual. ¿Por qué no engorda igual? Pues la grasa engorda más, la proteína. ¿Por qué? ¿Vale? Realmente están aportando las mismas calorías, con lo cual, según muchas teorías, engordarían exactamente lo mismo. De hecho, hay mucha gente que te dice, yo quiero que tomes 1500 calorías, me da igual que te lo tomes de un helado, que te lo tomes de una ensalada, que te lo tomes de un filete de salmón. Me da lo mismo, yo quiero que te tomes 1500 calorías. ¿Vale? Como bien enfocaba un poquito antes Virginia, aquí hay una diferencia, que es, como hemos comentado, el efecto térmico de los alimentos. Es decir, la energía que utilizamos para procesar cada uno de esos elementos es diferente. Es decir, las grasas necesitamos entre el 0 y el 3% de las calorías que nos aportan para metabolizarlas, es decir, prácticamente nada. Si yo me como
200 calorías de grasa, por así decirlo, a mi cuerpo llegan 200 calorías o 294, ¿vale? No hay prácticamente diferencia. Todo lo que entra se consume porque no necesito energía para metabolizarlo. Digamos que se va a consumir para almacenarla, ¿vale? Es decir, te cuesta trabajo que desde que lo masticas hasta que llega a tu intestino hace los procesos necesarios para digerirlo, sacarlo del intestino, que llegue a la sangre, que de la sangre llegue al hígado o a los tejidos donde se almacena, ¿vale? Eso tiene un consumo de calorías. Al final, como todo movimiento que pase en nuestro organismo, toda reacción química tiene un consumo de calorías, ¿vale? En el caso de las grasas es prácticamente cero. Las grasas que entran, por así decirlo, se quedan sin trabajo. En cambio, los hidratos de carbono tienen un consumo ligeramente mayor, entre un 10 y un 15%. Ya tengo que gastar un poco de energía para metabolizarlos, ¿vale? Y por otro lado, la proteína y el alcohol necesitan bastante energía. En el caso del alcohol, como hemos dicho, es un tóxico, por tanto hay que eliminarlo, por tanto eso hace que nuestro organismo trabaje más para eliminarlo. Y en el caso de las proteínas tiene que dividirlas mucho, ¿vale? Y luego almacenarlas también. Por tanto, también, de hecho, lo que más consume son las proteínas, ¿vale? Fijaros que mientras que 150 gramos de pollo, yo lo tengo en el plato y tengo 135 calorías, por así decirlo, una vez que pasa por todo mi tracto digestivo, realmente al cuerpo lo que llegan son 188 calorías, más o menos, ¿vale? No son números nunca exactos, por eso siempre dan un valor, porque depende de qué vaya acompañando el resto de la comida, ¿vale? Pero fijaros cómo 135 calorías de inicio se convierten en valores totalmente diferentes, es decir, tenemos prácticamente 50 calorías de diferencia entre las proteínas que hemos dicho que es lo más difícil y la grasa que hemos dicho que es lo más fácil. Por tanto, de dónde vengan, que ese es el último secreto, es más importante de dónde vienen esas calorías que realmente el valor de las calorías en sí. Uno de los problemas que tenemos hoy en día con la alimentación es que todo está muy refinado. ¿Qué pasa? Que si yo cojo algo y lo refino, por ejemplo el azúcar, si yo cojo la remolacha, ¿vale? Que es de donde se saca el azúcar, y yo como remolacha, ¿vale? Mi cuerpo tiene que metabolizar muchas cosas que hay en la remolacha, no solo azúcar. Si yo solo le doy el azúcar, le estoy quitando todo ese trabajo, ¿vale? Por tanto, al final, los alimentos altamente procesados que tenemos hoy en día, en base a harinas refinadas, a las cuales se les quita la parte del germen de trigo, en base a alimentos muy ricos en azúcar, en base a alimentos precocinados que luego volvemos a cocinar. Al final, cuando cocinamos algo, ¿por qué es más fácil? ¿Por qué nuestra especie evolucionó en base al fuego? Porque metabolizar proteínas ya hemos dicho que es muy difícil. Si yo las caliento, hace que me sea más sencillo, con lo cual necesito menos energía y esa energía la pudimos aprovechar para que nuestro cerebro pudiera desarrollarse más. Por tanto, al final, cuando yo como algo precocinado o recalentado, de hecho, el ejemplo claro, la típica baguette que compramos en un 24 horas. Está hecha, la congelan, la vuelven a meter al horno, la sacas, está súper crujiente y a la media hora, ¿cómo está? Parece chicle, se está deshaciendo, estás viendo que es que prácticamente se está digiriendo sola, con lo cual estamos quitando trabajo a nuestro organismo. Cuanto menos trabajo hace, menos calorías gasta y por tanto, entre comillas, de esas 235 calorías iniciales va a llegar más a almacenarse en nuestro cuerpo. Por tanto, en el caso de las verduras, yo he puesto estos tres elementos porque son, por así decirlo, tres elementos puros, ¿vale? Es decir, el pollo es prácticamente todo proteína, el arroz es prácticamente todo hidrato de carbono y el aceite es prácticamente todo grasa, ¿vale? Las proteínas realmente estarían más cerca de los hidratos de carbono. Principalmente lo que aportan son hidratos de carbono, ¿vale? También aportan algo de fibra, aportan mucha agua, ¿vale? Entonces al final estarían un poquito aquí. La mayoría de por eso al final las verduras son tan importantes en la dieta, porque nos aportan mucha agua, aportan pocas calorías y además si me como la verdura entera o si me como la fruta entera me cuesta más digerirlo que por ejemplo si me tomo un zumo de fruta. ¿Vale? Uno, entre comillas, de los grandes errores que cometemos mucho es pensar que un zumo de naranja y una naranja es lo mismo. No lo es, ¿vale? Pero por dos motivos principalmente. Cuando yo me tomo una naranja, ¿cuántas naranjas me como? Una. Y cuando me tomo un zumo, normalmente 2 o 3 naranjas, con lo cual ya estoy metiendo las calorías de 2 o 3 naranjas. Además de que estoy tomando más cantidad, estoy tomando solamente el agua y el azúcar, las vitaminas también, pero de la otra forma estoy tomando también la fibra, ¿vale? Esa fibra mi cuerpo la tiene que digerir, por tanto le estoy haciendo trabajar más, por tanto ya no solo que estoy tomando más calorías, sino que es que encima
Cuando tomo la fruta entera, no solo tomo menos calorías porque tomo menos cantidad, sino que trabajo más para poderla procesar. Por tanto, al final voy a introducir menos calorías, ¿vale? Es una de las cosas por las cuales por así decirlo, comida natural, ¿vale? La comida poco procesada es mucho más saludable, ¿vale? No es lo mismo que yo tenga que comer, por ejemplo, un filete de ternera, como decía antes Virginia, a que yo tome una carne picada. ¿Por qué? Porque la carne picada, aunque sea el mismo filete, si lo pico, ya le estoy quitando trabajo a mi organismo. Posiblemente no sea algo enorme o no sea un gran porcentaje, o si me tomo un licuado, por ejemplo, tomar papilla, ¿vale? Es mucho más sencillo para nuestro estómago de digerir porque ya viene todo triturado. Entonces, al final, los alimentos cuanto más naturales, cuanto más cercanos a su origen, voy a tener que trabajar más y, por tanto, ese consumo del 10-15% que comentábamos a lo mejor se incrementa un poquito. Como os digo, no va a ser un gran cambio en nuestro día a día, pero sí que es importante saberlo, sí que es importante entender por qué no son solo importantes las calorías. Es decir, una dieta no tiene que ser de 1.600 calorías y da igual de dónde vengan, porque esas 1.600 calorías pueden hacer que nuestro cuerpo reaccione de forma totalmente diferente. Sin entrar en temas hormonales, como por ejemplo que si yo me tomo 1.000 calorías de helado, el pico de insulina que voy a tener no va a ser el mismo que si me tomo 1.000 calorías de salmón a la plancha, ¿vale? Va a ser totalmente diferente, ¿vale? Pero sin meternos tan en profundidad a nivel hormonal, va a ser completamente diferente, ¿vale? Más o menos entendemos este punto. Resumen un poquito de eso. A partir de los 40 se produce una pérdida de masa muscular que nuestro cuerpo va a intentar compensar ganando peso. Como no va a ganar masa muscular, si no le ayudamos, lo que va a tender a hacer es a ganar grasa, ¿vale? En el caso de las mujeres, a partir de los 45 o 50, con la llegada de la menopausia, eso todavía se acrecenta más, ¿vale? Porque al no haber hormonas, al no haber estrógenos, la tendencia a perder masa muscular todavía es mayor. Por tanto, es muy importante realizar ejercicio físico, principalmente de fuerza y de alta intensidad, y llevar una pauta nutricional correcta. Es mucho más importante perder grasa que peso, eso también lo hemos comentado muchas veces, es una de las cosas, de las grandes batallas que tenemos los entrenadores y los nutricionistas. El peso no lo es todo, yo puedo perder 3 kilos, pero si he perdido 3 kilos de músculo, me voy a ver peor y voy a estar peor físicamente, con lo cual el peso no es el valor que tenemos que buscar, tenemos que centrarnos en el porcentaje de grasa, porque eso es lo que realmente nos va a hacer perder cintura, perder volumen y que realmente estéticamente nos veamos bien, además de que es mucho más saludable. Por eso esas pautas incorrectas de alimentación y ejercicio, ¿vale? Pueden incluso implementarlo, por ejemplo, hacer ejercicio de muy baja intensidad, como por ejemplo salir a caminar o hacer solamente ejercicio aeróbico. Al final lo que estamos enseñando a nuestro organismo es a ser muy eficiente, es hacer ese trabajo con el menor consumo de calorías posible. De hecho, pensadlo, los que más salen a correr, por así decirlo, que son los maratonianos, ¿cómo están? Están muy delgaditos. ¿Por qué? Porque su masa muscular es súper eficiente. Lo que les interesa es con el menor cantidad de músculo poder hacer el mayor cantidad de trabajo, ¿vale? A nosotros lo que nos interesa, entre comillas, es ser velocistas. Es tener una buena cantidad de masa muscular que no le importe cuántas calorías queme, que queme todas las necesarias para conseguir hacer ese trabajo, ¿vale? Y por último, lo que acabamos de comentar. Las calorías importan, pero es mucho más importante de dónde vienen esas calorías y cómo esas calorías influyen en nuestro organismo.